algunos episodios de la vida de Saúl. Algunos episodios de la vida de Saúl. Para ello, no vamos a tomar un pasaje específico, sino que vamos a ver esos episodios. He tomado 3 que entiendo de los más importantes con unas enseñanzas para con nosotros. Hermanos, una de las diferencias que uno nota al leer la palabra de Dios entre la mente de Dios y la mente de los israelitas es que ellos, cuando pensaron en tener un rey, como se habla aquí en este libro de Primero de Reyes, ellos pensaban en un hombre fuerte, valeroso, un hombre con liderazgo, una persona capaz de formar un ejército, ir contra los filisteos y vencer. Es cierto que en los días de los jueces esto era necesario, un hombre así, ya que los filisteos y otras naciones asediaban, amenazaban con hacer desaparecer a Israel. Pero por la misericordia del Señor, Israel no había desaparecido, sino que Dios la había preservado. Precisamente de esta manera, Él levantaba a un hombre y ese hombre juntaba soldados, gente del pueblo, e iba a la batalla contra los incircuncisos filisteos. Eso lo vimos en el periodo pasado de los jueces. Llegaron a un extremo, por ejemplo, en los días de Gedeón, que estaban casi por desaparecer, que los merodeadores les robaban todo, no le dejaban ni siquiera para comer. Ellos tenían que hacer todo a escondidas, tratar con el trigo en lugares muy escondidos para que los ladrones no se lo quitaran todo. Dios tenía en esos momentos que levantar un líder, ellos le llamaban un juez. Ese no era sencillamente para juzgar, tú tienes la razón y tú no la tienes, sino que el juez era un líder militar que salía principalmente al frente para librar al pueblo de algún enemigo que le estaba asediando. Lo llevaba a la batalla y Dios lo usaba para librar a ese pueblo. Era un grupo de hombres sencillos con muchos defectos. Vemos a Sansón que, wow, todavía yo medito y medito en la vida de Sansón y son muchas cosas muy peculiares que tenía Sansón. Pero recordemos también que Samuel fue el último de los jueces. Después de Samuel comienzan los reyes. El primer rey, que fue Saúl. Samuel fue el último de ellos, un hombre muy fiel, piadoso. De todos los jueces que hemos visto, este es uno de los que ocupa el lugar más alto en piedad. Ahora, cuando Samuel ya llega a la vejez, ellos desean un rey para ser como las demás naciones. Dios le había prometido que les iba a dar un rey, pero esta vez vemos que ellos lo están pidiendo no para que Dios cumpla su promesa, sino para ser igual a las otras naciones, y a ellos no les interesaba como ellos eran. Como ellos eran una nación teocrática. Teocrática quiere decir que Dios era el rey realmente de esa nación. Para ellos era suficiente con parecerse a las demás naciones, ser como las otras naciones. En el fondo, hermanos, esto era un menosprecio a lo que Dios les estaba ofreciendo, a lo que Dios había establecido. Aunque ellos se comparaban con las demás naciones y no tuviesen lo que tenían las demás naciones, no tuviesen, vamos a decir, los edificios que tenían las demás naciones, no tenían el rey que tenían las demás naciones. Hermanos, tener a Dios como rey es algo que supera a toda otra cosa que la gente pudiera tener. Pero ellos no valoraban lo que Dios les estaba dando, sino que ellos querían ser como las demás naciones. Y eso entonces era un menosprecio. El caso es que ellos pidieron rey. Eso nos lleva al capítulo 8, un poquito más atrás, al versículo 5. Dice el capítulo 8, verso 5, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ahí está el pueblo
como los niños malcriados, queremos rey. Los niños malcriados piden cosas que a veces no les convienen. Los niños malcriados piden cosas con un deseo tan ardiente de que eso se cumpla, no importa las consecuencias. Cuando ellos piden que quieren algo, lo quieren y hacen toda esa rabieta que ellos hacen porque lo quieren. Cuando estos niños malcriados piden algo, usted le puede dar las advertencias que le dé, el consejo que usted quiera, no escuchan a nadie. Ellos quieren lo que quieren. Usted recuerda cuando en el pasado el pueblo pidió carne. No se frenaron a reflexionar, no se pusieron a considerar qué eso significaba hasta que Dios envió mortandad sobre el pueblo. Dice Números capítulo 11, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Oiga cómo lo dice Moisés en el libro de Números. La gente que contagió a los israelitas tuvo un vivo deseo. Así lo describe Moisés. El deseo de la gente que se mezcló con los israelitas era tal que él dice un deseo vivo. O sea, era un deseo intenso, era un deseo grande. Era de esos deseos que la gente piensa que si no logro tener lo que yo deseo, no seré feliz. Es ese tipo de deseo que las personas piensan que si no lo alcanza, si no lo tiene, si no se lo dan, no va a ser feliz de ninguna otra manera, con ninguna otra cosa, porque no tiene eso que desea. Ese es un deseo vivo. Es un deseo como que tiene vida. Es un deseo que se manifiesta, se hace sentir. Es un deseo que mueve a la persona. Es un deseo que le hace hablar de eso. Es un deseo que le sobrecoge. Es un deseo vivo, dice Moisés. No es un deseo sencillo. No es un deseo que se hace silencioso. No es un deseo que se calma con una palmada. No, estate tranquilo, tú lo conseguirás en su tiempo. No. No se calma con una palmada, sino que es un deseo que mueve a la persona a expresarse, a hablar, a pedir, a buscar, a quejarse, a amargarse, si se dilata mucho. Es un deseo que mueve incluso a rebelarse contra Dios cuando no lo alcanza. Dice Moisés, un vivo deseo. Es de esos deseos como los niños, que hace que ellos den vuelta como los pollos en el piso, que grite, que llore, que hasta deje de comer, porque es que desea eso. Hasta que los padres le dicen, dale lo que quiere para que se esté tranquilo. Eso es un vivo deseo. Es un deseo con fuerza de oso. Es un deseo alimentado por nosotros mismos. Dios le dio lo que pidieron. Era un vivo deseo por carne. Dios le dio lo que pidieron. En esta ocasión, el piadoso profeta Samuel es echado a un lado. Queremos un rey. Ellos quieren a un rey. No importa las consecuencias, queremos un rey. ¿Por qué si las otras naciones tienen un rey, nosotros no podemos tener un rey? El caso es que Saúl es escogido. Dios se lo da, en el capítulo 10 nosotros lo encontramos. Samuel le da un discurso en el capítulo 12 explicándole el error que ellos han cometido, el pecado que ellos han cometido, cómo han ofendido a Dios, cómo han menospreciado a Dios y se han ido detrás de un deseo de tener un rey. Saúl le fue dado, ya no podía echarse para atrás. Saúl comienza a reinar, inicia guerreando con los filisteos. Esta fue su primera oportunidad para hacer lo que Dios le mandaba hacer. Eso nos lleva al capítulo 13. Vaya conmigo al capítulo 13, téngalo ahí. Ahí encontramos a Saúl manifestando algo muy serio, versículo 11. Dice la escritura, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba
y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. ¿Qué muestra Saúl ahí como gobernante? Un carácter impaciente. Hizo el sacrificio que se hacía antes de ir a la guerra, pero lo hizo él. No esperó a Samuel. Aquí comenzamos a ver características, como mencionamos en el pasado, de este hombre. Hermanos, y quiero decirle algo, todo aquel que piensa servir al Señor, sepa que debe aprender a esperar. Sepa que debe aprender a esperar. Dice David, pacientemente esperé a Jehová. Salmo 41, versículo 1. En el Evangelio, lo que determina lo que yo voy a hacer no es lo que yo estoy viendo. No es lo que yo veo. Lo que determina lo que yo debo hacer no es la circunstancia, no es lo que yo veo, ni lo que yo supongo que va a suceder. Eso fue lo que pasó con Saúl. Él iba a ir a la batalla, Samuel le dijo, mira, no comiences la batalla hasta que yo no llegue y haga el sacrificio. Él se pone a esperar, pero el pueblo se le comienza a desertar. Miedo, se están yendo y yo me estoy quedando solo y me van a atacar. Hay que hacer el sacrificio para la bendición de Dios. Cuando hice el sacrificio apareció Samuel, acabando él de hacerlo. ¿Qué has hecho? Eso no te toca a ti. Te impacientaste. En el Evangelio, lo que determina qué usted debe hacer no es lo que usted vea. Saúl debía haber contemplado al pueblo desertándose y él firme. No, yo estoy esperando, que el Señor me dijo que esperara. Yo estoy esperando en él. Pero él dijo, porque vi que el pueblo se me desertaba. Mi hermano, veas lo que veas, espera en el Señor. No te impacientes a causa de las circunstancias. Espera en lo que te ha dicho el Señor. Una de las columnas del Evangelio es la paciencia. Repito, una de las columnas en que se sostiene la vida del hombre evangélico, de la mujer evangélica, es la paciencia. Oramos y ¿qué hacemos después? Esperamos en Él. Después que usted oró, espere. Ay, usted está orando. Ay, sí, mi hermano, yo estoy orando por eso. Tenemos que esperar. La impaciencia en realidad lo que dice es que Saúl entendía que Samuel le iba a fallar, que Dios lo había mandado, pero que algo había pasado y que de alguna manera o por alguna razón Samuel le iba a fallar como emisario de Dios y que él de su lado tenía que implementar un plan B. Aquí hay que ejecutar un plan B porque Samuel no ha venido. Él mismo decidió realizar el holocausto. Dice, estamos en el capítulo 13, un poquito más arriba, dice el versículo 9, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. A eso nos lleva la impaciencia, a cometer errores. ¿Qué significa esto? A mi entender, este fue un acto de atrevimiento de parte de Saúl. ¿Por qué decimos que fue de atrevimiento? A él no le correspondía hacer el holocausto, sino al sumo sacerdote o a Samuel, que hacía la función de sacerdote y de profeta. Yo entiendo que aquí se manifestó la misericordia de Dios para con Saúl. ¿Por qué? Porque Dios podía haberlo matado. Oiga, recuerde lo que sucedió con el rey Usías, segundo de Crónicas 26. Segundo de Crónicas 26, el capítulo 16. Dice el versículo 16 lo siguiente: mas cuando ya era fuerte, eso es el rey Usías, su corazón se enalteció. Su corazón se enalteció, note esa palabrita, quiere decir que se elevó, le crecieron las alas, se infatuó.
se llenó de orgullo. Todo eso quiere decir eso. Un rey fuerte se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, note, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. ¿Cuántos van? 81 personas. Versículo 18. Y se pusieron contra el rey Usías, eran valientes, porque parársele al frente al rey no es fácil, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Qué valiente que le dijeron la verdad al rey. Versículo 19 y último. Entonces Usías teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Si usted quiere, puede seguir leyendo ahí todo lo que sucedió. Un hombre fiel se dejó engañar del orgullo, se llenó de orgullo y dijo: pero ¿por qué si yo soy rey y eso de que nada más lo pueden hacer los sacerdotes? ¿Quién dijo eso? ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Respuesta: porque Dios no te dio orden de hacer eso. Le dio esa función a los sacerdotes. Esta acción, hermanos, al igual que con el rey Usías, o sea, lo que hizo Saúl de llevar a cabo el holocausto, lo que hizo Usías de presentar incienso delante de Dios, manifestaba arrogancia en los dos. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? ¿No soy yo acaso rey? Hay personas así que entienden que ellos pueden entrar en todas las esferas, que si hay que hacer esto, ellos no tienen por qué limitarse. ¿Y por qué las mujeres no pueden hacer eso? ¿Y qué tienen? Yo lo hago hasta mejor que tú. ¿Por qué no? Porque Dios no te mandó a eso. Simple y sencillamente. Esa es la respuesta. Es que Dios no le dio esa función al rey. Y humildad es someterse a lo que Dios ha establecido. Arrogancia es querer hacer las cosas como usted quiera. Quiere decir que ya se veía tempranamente en Saúl dos síntomas de ruina. Primero, impaciencia, y segundo, arrogancia. Dos componentes muy peligrosos que llevan al hombre a la ruina. En segundo lugar, vayamos al segundo episodio. Un segundo episodio en la vida de Saúl la encontramos en el capítulo 15. Seguimos avanzando. Capítulo 15. El segundo episodio que vamos a mencionar, no sabemos qué tiempo ocurrió de esta caída de él, cuando él enfrentó a los filisteos, a esta segunda ocasión, cuando a él lo envían a una misión. Dios lo manda a una misión. De modo muy específico, Saúl no cumple la misión, no la cumple a cabalidad. Ve y elimina todo allá. No dejes nada en Amalek. Dejó lo mejor del ganado, dejó al rey de Amalek. No ejecuta la orden como Dios le mandó a decir a través de Samuel. No hace las cosas como Dios le dice, sino que la hace de otra manera. Dice el versículo 11 del capítulo 15, que Dios llegó a decir: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Hermanos, no podemos hacer las cosas como nosotros entendamos, querramos o deseemos. Es como dice Dios. Esta ocasión, Samuel amonesta duramente a Saúl. Cada vez que Samuel se encuentra con Saúl, es para amonestarlo.
le habla claramente, pero Saúl no se arrepintió. Eso está en el capítulo 15, los versículos 22 al 23. No lo vamos a leer todo, obviamente, porque ustedes están leyendo ese libro y conocen la historia. ¿Es así? Bueno. Dios catalogó esta acción como desobediencia. El hecho de que él no hiciera las cosas como Dios se la dijo. Él se sentía bien, pero no estaba haciéndolo bien. Ya la condición de Saúl llegó a un punto de que Dios decide que ya él no va a ser más rey. Y es entonces cuando David es ungido como rey, capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Quiere decir que el Espíritu Santo que había venido sobre Saúl se muda. Se mudó de residencia, se aparta de Saúl. Ahora Saúl gobernaría de acuerdo a sus pensamientos. Esa es la condición más miserable que puede tener una persona. Que Dios deje de guiarlo y lo deje a su suerte. En dominicano vulgar, lo suelte en banda. Tú no quieres obedecer. Pues está bien. Haz la cosa como tú entiendas. Y al final veremos las consecuencias. Ya el Espíritu de Dios no era su guía. Ya Saúl quedaba a expensa de un espíritu malo, versículo 14, y de su propio estado emocional. Hermanos, gracias al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo no se aparta de nosotros. Amén. Debemos de darle gracias al Señor porque esa es una condición triste y miserable. Pero es esta la condición más lamentable a la que puede llegar una persona. Este es Saúl. Ya Dios no era el capitán de su vida. Ya Dios dejó de mandarle directrices a través de Samuel, de hablarle a través de Samuel. Ya Dios dejó de encomendarle misiones. ¿Por qué? Porque no había en él la disposición a obedecer. Esa persona rehusó someterse a las directrices de Dios. De ese momento en adelante, Saúl es afligido por dos fuentes. Una, un espíritu malo que le atormentaba, y dos, fuertes depresiones que lo dominaban. Este evento nos enseña la necesidad que tenemos, hermanos, de mostrar respeto por la palabra de Dios, por lo que Dios dice. Dios es celoso. Él quiere que hagamos las cosas como Él la dice, no como nosotros suponemos. No olvidemos que Dios no nos está dando su opinión sobre las cosas. Él no nos está dando su opinión en su palabra. Él nos está dando órdenes, mandatos. Los mandamientos de Dios tampoco son opcionales. No es para que nosotros, para cuando nosotros nos sintamos con ánimo. Ay, qué bien yo me siento, voy a obedecer, voy a hacer todo lo que Dios dice ahora. No, Él nos manda a someternos a sus mandatos siempre. Él no nos deja saber su opinión, sino que nos da una orden. Todo aquel que piensa servir a Dios, todo aquel que piensa caminar en los caminos del Señor, debe saber que debe obedecerle. Debe obedecerle. No venimos al cristianismo a hacer lo que deseamos. No venimos al cristianismo, por lo bien que uno se siente. Venimos a obedecer a Dios. No venimos al cristianismo porque deseemos algo o hacer lo que deseemos. No. Venimos al cristianismo a hacer lo que Él dice porque somos hijos de Él, porque Él es nuestro Dios. Y si no lo hacemos, Él nos hará atravesar por momentos de disciplina, momentos donde va a haber dolor, momentos donde no nos va a parecer motivo de alegría, sino de tristeza. ¿Para qué? Para que aprendamos la obediencia. Para que aprendamos la obediencia. El Hijo de Dios aprenderá a obedecer a Dios. Los que no, Dios los deja. Los deja como dejó a Saúl. Eso tiene su consecuencia al final de sus caminos. Pero el que es un hijo de Dios
Dios le va a afligir hasta que aprenda a obedecer a Dios, aprenda a darle peso a su palabra por encima de lo que otros digan, como era el caso de Saúl, que él dijo, el pueblo no quiso matar todo ese ganado. No, aprenderás a obedecer a Dios por encima de lo que te digan los demás, por encima de nuestros propios pensamientos, por encima de nuestro propio gusto. En el caso de Saúl, a causa de su desobediencia, su vida fue un desastre. A causa de su desobediencia, como lo que mandaba no era la palabra de Dios, lo que mandaba en su vida, su corazón se llenó de odio, de celo, de amargura contra David, hasta de envidia contra David. Tanto así que ocupó toda su vida tratando de matar a David. Oye, pero qué gobernante, ¿eh? No ocupó su vida en gobernar, sino en tratar de matar a David. Porque era un desastre de vida. Mi hermano, lo que da sentido a nuestra vida es someternos a Dios. Amén. Ese es el camino correcto. Es el camino por donde debemos andar. Desde que nosotros dejamos de someternos a Dios, ahí es que comienzan los problemas. Cuando se da permiso al pecado, como hizo Saúl, el pecado entra en nuestra vida, pero no entra solo. No entra solo, se hace acompañar de otros pecados, como era el caso de Saúl. Amargura, celo, odio, resentimiento. Hasta su propio hijo estuvo a punto en varias ocasiones de quitarle la vida. Por último, no vamos a detallar sobre este, es un episodio muy famoso donde él, Saúl, desesperado, visita a una adivina en el capítulo 28. Ya por razones de tiempo, nosotros no vamos a seguir, solamente lo vamos a dejar ahí. Pero mira hasta dónde llegó él, hasta consultar una adivina. Es interesante los detalles de esa parte, lo que hace Dios ahí, pero lo veremos en otra ocasión. El Señor les bendiga, vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, gracias por los ejemplos que tú has querido que estén plasmados en la Biblia. Te rogamos, oh Dios, para que cada uno de los presentes pueda ser obediente a tu voz, podamos darle peso, respetar tu palabra, considerar lo que tú dices en nuestras vidas, Señor, y no nuestros propios pensamientos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El culto ha terminado, mis hermanos.